han podido darse cuenta, hemos estado capacitando en varios hospitales. De hecho, tenemos visitas realizadas en el Hospital de Villa El Salvador, el Casimiro Yoga, en el Hospital 2 de Mayo, Cayetano, incluso en el Hospital de Vitarte, en el Mongrut. Algunas de las personas que están en esos hospitales también se van a conectar. Tenemos confirmadas algunas experiencias el día de hoy y pues queremos compartir con ustedes cuál es el feedback de este desarrollo en lo que nosotros hemos realizado y esperamos pues que sea de utilidad para todo el trabajo que vienen realizando como personal asistencial. Así que a continuación voy a dejar en la explicación del ventilador de la capacitación a Esteban, por favor. Hola, muy buenos días. Saluda ingeniero Esteban Lino. Hoy estoy a cargo de la capacitación acerca del funcionamiento del ventilador MASI. Cabe resaltarle que en sí es un esfuerzo tanto de la Católica y de inversionistas, puede llevar, y todo un grupo de ingenieros que han podido aportar y especialistas. Bueno, en sí el ventilador mecánico MASI es un ventilador mecánico que internamente está accionado por paletas. Internamente tiene un motor paso a paso, la cual mecánicamente me hace presionar el resucitador manual. Ambos creo que lo conocen todos. El principio es eso. Es muy interactivo usar el MASI, no es muy complejo. Por este lado del MASI encontramos lo que es la entrada del oxígeno, el switch de encendido, el conector para la toma de corriente, un punto de potencial. Por el otro extremo, la salida hacia la ventilación del paciente y el sensor donde va conectado el sensor de flujo. Y la parte posterior, el cooler del ventilador. El interfaz, a la hora que encendemos en la máquina, nos va a salir esta interfaz, de las cuales, no sé si podrán apreciar, hay un botón donde dice autodiagnóstico. Como todo ventilador mecánico, debe ajustarse los parámetros. Y empezamos con lo que es la prueba de sistema. Recomendamos siempre empezar en este orden, ¿no? La prueba de sistema, prueba de señal audible y prueba de fugas. En la prueba de sistemas, hay que tener en consideración que donde va conectado el sensor de flujo no debe estar conectado ni el sensor ni haber corrientes de aire. ¿Por qué? Porque a la hora que yo pongo la prueba de sistema, no solamente me activa el mecanismo y prueba los límites del switch, sino también me ajusta el sensor de flujo a 0. Una vez, este proceso dura entre de 8 a 10 segundos. Cabe señalar de que una vez que tengamos un check, pasamos a la siguiente prueba, que es la señal audible. Es nada más escuchar el sonido y darle siguiente. Para la prueba de fugas, es donde vamos a utilizar el circuito respiratorio. El circuito respiratorio. Un ratito. Vamos al circuito respiratorio. El circuito respiratorio consta de una válvula de inspiración y expiración, de las cuales tiene 3 diámetros. El diámetro más grande es donde va colocado la PEP. Generamos una ligera presión y ya estaremos conectados. En el diámetro pequeño, gracias por existir. Ok, volvemos a iniciar. Esta es la válvula de inspiración e expiración. Tiene 3 diámetros. En el diámetro más grande es donde va conectado la PEP, genera una ligera presión. En el diámetro más pequeño es donde vamos a colocar el sensor de flujo. Este sensor de flujo es tipo Hamilton. Hay que tener en consideración que tiene 2 colores la manguera. La parte transparente es donde vamos a colocarla
en el diámetro más pequeño de la válvula y presionamos. Y el lado celeste va hacia el paciente. El diámetro intermedio viene a ser donde vamos a colocar el tubo corrugado. También ligera presión. Siempre hay que tener en consideración que la válvula debe estar cerrada. Y para no confundir, siempre la manguera del tubo corrugado va hacia la válvula de salida o de desfogue. El otro extremo del corrugado va a la toma de la salida del paciente del mismo ventilador. Igual, con el mismo procedimiento que hacemos presionar. El otro extremo del sensor, la manera transparente, va colocada en el color blanco y la celeste en el celeste. Una vez que tenemos todo el circuito respiratorio, vamos recién a la prueba de fugas. La prueba de fugas, al darle clic, me va a salir un cuadro de diálogo que me dice que debo yo obstruir la salida. Entonces, una vez obstruido, con la ayuda de un dedo, nos podemos apoyar y le damos siguiente. Este proceso nos permite saber si en todo el circuito respiratorio existe un tipo de fuga. Este proceso también dura de 8 a 10 segundos y una vez que tengamos un check, significa que ya podemos ventilar. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, le doy fuga, le doy siguiente, y me olvido tapar el hueco y recién lo tapo? Esta mala data no va a permitir que el sistema me va a detectar un error y automáticamente me va a salir una falla como esta. Esta quiere decir que antes de presionar el botón aceptar, no he obstruido el señal de flujo. Para solucionar este error, volvemos solamente a volver a presionar, me va a salir el mismo cuadro de diálogo y le damos siguiente. Ya habernos percatado que está obstruido la salida del sensor, lo que hacemos es esperar que me salga un check, la prueba de fugas, para poder empezar a ventilar. Como ven, ya pasó la prueba de fugas y no encontró ningún tipo de fuga. Cabe recalcar que en este lado del autodiagnóstico es netamente para la parte usuaria. Esta parte de aquí es netamente para el área de soporte. No deben tocar esto porque estos parámetros ya han sido calibrados con un instrumento o un analizador que nos permite llegar a esos números. Por favor, tened en consideración que solamente este bloque es el que ustedes tienen que hacer y en el orden que les dije: prueba de sistema, prueba de señal audible y prueba de fugas. Una vez que terminamos, damos el botón regresar y me sale este modo donde nos permite apreciar que el ventilador Masi cuenta con 3 tipos de ventilación. 3 modos. El modo control, volumen control, presión control y presión soporte. En el modo volumen control encontramos variables como que podemos ajustar el volumen, la frecuencia respiratoria, tiempo de disparo, el tiempo de inspiración y la relación IE. La relación IE hay que tener en consideración que esto no lo podemos graduar manualmente. Se puede configurar modificando tanto el tiempo inspiratorio, podrán apreciar, o la frecuencia respiratoria. Estas variables son más que nada la parte digitales donde nosotros podemos controlar internamente del Masi. Las variables externas son las que veremos acá. Le damos iniciar. Y, pásame un pulmón fijo, por favor. Que la compre. Bueno, conectamos un pulmón simulando que es el de un paciente y le damos iniciar. Con esto vemos, una vez iniciado el modo, empezamos a apreciar la pantalla principal del Masi.
Vamos a apreciar de que este extremo de la pantalla nos van a dar los valores de la ventilación, donde podemos encontrar la presión pico, la presión plató, la PIP, la compliancia estática, la frecuencia respiratoria, el flujo pico, el volumen de tiempo de inspiración y el volumen de tiempo de expiración, tanto también como el volumen minuto. También encontramos el FIO2 y la relación IE que hemos configurado. En la parte central, si pueden apreciar, encontramos tres gráficas. La primera, que está de color amarillo, le pertenece a lo que es la señal de presión. Encontramos la gráfica del flujo y encontramos la gráfica del volumen. En el recuadro que ven aquí, podemos apreciar otra gráfica. Esta gráfica viene a ser un versus entre volumen y presión. Este cuadro nos permite, de forma calculada y visual, calcular más o menos la resistencia que podemos encontrar en el sistema respiratorio, en el circuito respiratorio. Cabe mencionar que estas gráficas no se pueden individualizar, no se pueden agrandar, solamente son fijas y lo pueden apreciar tal como lo ven. En tanto, en el recuadro de acá, es un verso entre volumen y presión, ni se puede intercambiar. Pasamos a lo que es la configuración de los tres primeros botones. El botón Stop, o el que comprenda lo que es Stop, este botón nos permite, al presionarlo, salir un cuadro de diálogo, donde me dice que estoy seguro de dejar ventilar. Yo al darle a aceptar, lo que me ha hecho es dejar de ventilar, paró la ventilación. Ahora, para reiniciar la ventilación tengo dos formas, presionando el botón OK o presionando el setting de la perilla. Y ya empieza de nuevo a ventilar mi ventilador. Ahora, el botón pause es netamente para usar la gráfica. Yo al presionarlo, presiono y automáticamente me para la gráfica, de la cual esto me permite analizar de repente alguna pausa respiratoria o algo que queramos detallar o tener más minucioso. Para reiniciar la gráfica, volvemos a presionar el pause y me vuelve a graficar. El botón OK, que me sirve tanto para poder setear un valor dentro de la respiración, le doy OK y me queda seteado, ¿no? Tiene casi la misma funcionalidad que el set de la perilla. Como pueden ver en la parte inferior, encontramos los tres modos. ¿Cómo puedo yo percatarme de en qué modo estoy? Estoy en el modo volumen control. Un ratito, voy a bajar la presión. Volumen. ¿Cómo me doy cuenta? Como podrán ver, está sombreado de color amarillo. Eso me determina en qué modo estoy. Si yo quiero pasar a presión, control, lo único que hago es presionar el logo, ajusto los parámetros de las variables y le doy iniciar. Y van a ver que ya no está en volumen control, sino ya está en presión control. La misma cosa pasa con lo que es presión soporte. En presión control encontramos lo que podemos ajustar la presión, la frecuencia, el tiempo de disparo, mejor dicho, el disparo. Cabe mencionar que nuestro disparo no es por presión, sino por flujo. El tiempo inspiratorio y la relación IE, que también se modifica tanto con la frecuencia respiratoria y con el tiempo de inspiración. ¿Ok? Ahora, les voy a mencionar que nuestro MASI cuenta con 16 alarmas. De estas 16 alarmas, 7 son configurables. Yo, ¿cómo ingreso a configurar esas 7? Presionando este logo de la campanita. Presiono el logo de la campanita
y me sale este menú de alarmas, donde nosotros podemos encontrar tanto la presión máxima, la presión mínima, el volumen tildal máximo, el volumen tildal mínimo, la frecuencia respiratoria máxima, la diferencia de PEP y la diferencia de FIO. Estas dos últimas nos permiten nosotros de una forma mecánica evaluar. Ahora, vamos a entrar en detalles. La variable mecánica que nosotros podemos variar, queremos una PIB, variar la PIB, se hace mecánicamente. Antihorario si quiero disminuir la PIB y horario si quiero aumentar la PIB. Y verán que puedo yo modificar, se va variando los valores. Ahorita lo estoy haciendo horariamente y me está variando la PIB. Ahora, ¿de qué me sirve tener una señal de PIB con 10 acá? Este es el valor seteado, es el valor que yo deseo tener o que creo que permanezca en este valor. Si se me sobrepasa, de acuerdo a lo que he configurado, que es una diferencia de 2, ¿qué pasa si es que pasa a 12.1? Me va a salir que hay una diferencia de PEP de lo que yo quiero que esté y de lo que se está midiendo la PEP. Eso en grosso modo nos avisa o nos alerta que de repente en cualquier tipo de manipulación, por fuerza, inercia, la PEP se me escapa o hace un movimiento, se me cae, me va a salir esta diferencia de PEP y automáticamente nos vamos a poder apreciar y poder asistir al paciente. La alarma se desaparece cuando se soluciona el error. Igual funciona con lo que es la entrada del oxígeno. Ahora, con ayuda de mi concentrador de oxígeno, colocamos este extremo que viene con el kit a la entrada de oxígeno. Ahora, cabe mencionar que el oxígeno, que el MASI, el ventilador, trabaja con bajo flujo, con ayuda de un flujómetro, puede trabajar de 0 a 15 litros por minuto. Ahora, una vez que entramos y empieza a ingresar el oxígeno, se podrán apreciar que me está midiendo que va aumentando el oxígeno. Ahora, ¿cómo le digo que es variable? Si yo quiero modificar que entre más oxígeno, menos oxígeno, yo voy variando mi flujómetro. ¿A cuántos litros? Ahora, ¿cómo saber en qué porcentaje de litros tengo que ponerlo para determinar una cantidad de oxígeno? Es donde me conlleva a estas pestañas. Le damos clic al fío, aumentamos a 60 o 70 que gramos de oxígeno y esto automáticamente me va a estar apreciando que este valor es algo referencial. No digamos, esto depende mucho de la presión del balón, depende mucho del concentrador, depende mucho del tiempo del ambiente en sí, ¿no? Y este es algo referencial que debemos poner en nuestro flujómetro para obtener esta cantidad de oxígeno. Bueno, una pregunta que es muy típica que nos hacen es ¿hasta cuánto de oxígeno puede llegar el ventilador? El ventilador en las pruebas que hemos tenido llega hasta un promedio de 89 a 94% de oxígeno. Y se preguntarán por qué es que no llega al 100 o 99%. Debido a que nuestro resucitador manual tiene un ingreso de aire del medio ambiente. Y eso hace que se mezcle con la entrada de oxígeno, donde no nos permite que nuestro sensor de oxígeno
nos da la lectura del 100% por la misma mezcla que de otros gases que hay internamente, ¿no? Tenemos que mencionar también que eso tiene una batería que nosotros garantizamos de 3 horas, pero en los laboratorios que hemos tenido nos permiten dar más tiempo, pero nos garantizamos nosotros el funcionamiento continuo 3 horas. Bueno, creo que con esto voy a solamente a recalcarles que un plus dentro de nuestro ventilador MASI, vimos la necesidad de implementar lo que es la telemetría. ¿A qué me refiero con eso? Que como podrán ver, acá estas gráficas y estos mismos valores podrán encontrarlos en la lectura de mi ventilador MASI. Eso quiere decir que yo conectando mi equipo a un punto Wi-Fi, lo puedo monitorear a distancia. Como podrán ver, las mismas gráficas que está en mi ventilador, lo encuentro en mi pantalla de mi laptop o de celular. Ahora, los mismos valores también lo encontramos en el ventilador. En tiempo real, podemos estar observando ahora no solamente de los valores, sino también las alarmas. Alarma PEP activa, alarma PEP. Entonces con eso podemos monitorear instantáneamente cada situación que pueda ocasionar el ventilador. Desaparece la alarma y también desaparece el ventilador. Bueno, creo que con esto concluyo lo que es la demostración de cómo funciona el MASI y las cualidades que tienen en sí. No sé si es que tienen algunas preguntas, estaremos ya en contestarlas. Buenos días, adelante por favor, si tienen consultas, pueden activar sus micrófonos y hacerlas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, les saluda el doctor Diego Barbieri. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, quería una consulta. En el caso de estos ventiladores, ¿existe para lo que es modo destete, que es lo que se hace de una manera progresiva en los pacientes con COVID, que es lo que es el objetivo? ¿Existe este tipo de modo de ventilatorio para poder ayudar al destete del paciente? Dentro de lo que es el destete, usamos el modo de presión soporte, que es el modo asistido. Que yo controlo. Todo es en base a la cantidad de personas. Hay gente que no nosotros hemos pedido yo sé que también Este es el modo presión soporte. Esto nos permite a nosotros, en un determinado tiempo, ver si es que el paciente ayuda al soporte en la ventilación. Le damos a iniciar. Y vamos a ver que al menos al poco instinto de querer respirar, el ventilador le manda una respiración. Con esto, no sé si puedo aclarar tu duda sobre el destete. Claro, sí, la consultita era el trigger que es el modo disparo, ¿en qué valores mínimos y máximos tiene también? Ya, ese tiene un valor mínimo de 2 y un máximo de 10. Y es controlado por flujo, no por presión. 2 y 10. Ya, ok, muchas gracias. No, no hay problema.
Cabe mencionar que también en los tres modos, tanto también en volumen control y presión control, también tienen el modo asistido, que también es controlado por el Tiger por flujo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Buenos días. ¿Alguna otra pregunta que necesiten hacerla? Pueden activar sus micrófonos. ¿No? Bueno, hay otras personas, unas consultas a veces que nos hacen, es la seguridad que genera el MASI. Les acabo de mencionar que este ventilador le podemos controlar, poner filtros EPA, tanto a la salida para proteger lo que es el equipo del MASI, a la salida hacia el paciente y la salida de la PEP. Las entradas están diseñadas para este tipo de filtros, así que no hay ningún problema. Pero hay que tener en consideración una cosa, que cada filtro que pongamos, más o menos, está reduciendo de 1 a 1.5 la presión. Hay que tener en consideración que cuando le pongo ese tipo de filtros, tengo que sumarle, ¿no?, a la presión calculada el desbalance que hacen los filtros, más que nada. Otra pregunta también que he escuchado es que si esto es netamente un ventilador para adultos, y por el flujo que maneja, por el volumen que maneja, sí, es solamente para adultos. Cabe mencionar que en el área pediátrica, según el paciente, porque nuestro volumen mínimo que tenemos es de 200 litros, ¿sí? Entonces, definitivamente, eso de 200 es más o menos entre 35 y 40 kilos del paciente. Entonces, eso ya queda en el especialista ver qué paciente se adecua a ese tipo de volumen. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda acerca del funcionamiento del ventilador. Todo terminado. Bueno, como ya no tengo una pregunta por parte de ustedes, solamente me queda agradecer definitivamente tanto su interés por el funcionamiento del MASI. Nos elogia en cierta forma saber que nuestros ventiladores, o el esfuerzo de todo el grupo que ha hecho posible que este ventilador se desarrolle, se produzca y llegue a un hospital. Ese era el propósito inicialmente, ayudar a los hermanos a tener un ventilador que los pueda apoyar. ¿Puedes usar el sensor? No se podría usar, ¿por qué? Porque la característica que nosotros hemos puesto es con este tipo de sensor. Ahora podrán preguntarse, pero ¿cómo sé qué tipo de sensor debo ponerle? Nosotros al área técnica le hemos otorgado lo que es su ficha técnica. En esa ficha técnica ven las características de este tipo de sensores árbitros. Con eso te contesto tu pregunta y decir que no se puede usar cualquier tipo de sensor, debe usarse ese sensor. La otra recomendación que yo haría
es que no intercambien. Bueno, los sensores son descartables, entonces, pero no puedes utilizar un sensor de un MASI y colocarlo en otro, porque cada uno está ajustado a estos parámetros de ese ventilador. No sé si con eso hago tu... Gracias. Esa pregunta me ha hecho acordarme que de repente decir qué parte del puente respiratorio son autoclavables. Los descartables vienen a ser el sensor de flujo, el tubo corrugado o manguera, que lo conoce. Voy a poner un ratito de la válvula PIP, nosotros decimos que es descartable, pero hablando con una especialista en esterilización, me comentó de que este tipo de válvulas lo han estado esterilizando o autoclavando y no ha sufrido ningún tipo de desperfecto. O sea, que me dijo que sí lo estaban usando, se puede decir, que sí se puede autoclavar. Nosotros recomendamos que no, pero de acuerdo a las características, me imagino que los especialistas deben determinar si es que es o no es. La válvula sí es autoclavable. ¿Podrán ver? La válvula es autoclavable. Solamente tener en consideración que la membrana que está internamente se debe sacar y limpiarse solamente con alcohol. El retiro de la membrana es muy sencillo. Cogemos la membrana de un extremo y solamente jalamos. Y obtenemos la membrana. Esto se pasa a esterilizar y esto se limpia con alcohol ST. ¿Cómo se vuelve a ensamblar? De la misma forma. Hay que tener en consideración que la línea horizontal que tiene la membrana debe estar en dirección de la salida del tubo corrugado. ¿Cómo me doy cuenta? En esa misma dirección. Entonces, ponemos la membrana en este sentido y presionamos sus bordes alrededor de toda la válvula. Una vez colocado, procedemos a colocar, a enroscar el otro extremo y hay que percatarnos que esté perpendicular. Perpendicular a la salida del tubo. Con esto procedemos, o bueno, ya tenemos la válvula esterilizada y lista para usarse. A ver, se puede usar como ventilador. Yo diría que sí se puede usar el ventilador como modo de transporte, pero no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque aparte de la alarma que tiene, y aparte de que tiene muchos sensores, no es recomendable, no lo recomendamos. A ver. Tenemos Sí. otra pregunta en el chat. La pregunta en el chat está orientada a si se puede usar como ventilador de transporte. Ahora, este ventilador MASI es un ventilador orientado para UCI, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si nosotros le desconectamos de energía? Va a estar sonando una alarma constantemente de falla de corriente, Aparte, este ventilador tiene un peso aproximado de 22 kilos, ¿ya? Y se ancla de una forma muy sencilla a este pedestal. Si pueden notar acá, este ventilador, tiene en el pedestal unos agujeros y unas patas. Estas patas permiten anclar al ventilador. Si ustedes quieren usarlo como transporte, van a tener dificultades para colocarlo en una ambulancia. Y un detalle adicional es que una vez de que se enciende el ventilador, se enciende conectado.
Pero ¿qué pasa si se desconecta y yo lo apago? Y está desconectado. ¿Qué es lo que pasa si está desconectado y yo lo quiero encender? No voy a poder encenderlo. Ya tiene que estar conectado para poder encenderse. Entonces, este es un ventilador orientado para UCI, no para transporte. Tiene una autonomía de entre 3 y 4 horas, ¿ya? Sin embargo, en laboratorio nosotros hemos... ese tiempo es mucho mayor, según las pruebas que hemos realizado. Tiene 2 baterías de ácido plomo internamente. Por esa razón nosotros garantizamos solo de 3 a 4 horas, a pesar de que tiene mucha mayor autonomía. Por tanto, si en algún momento tienen un corte de electricidad o algún problema eléctrico, no van a tener ninguna dificultad con el ventilador, porque se va a sostener mucho más tiempo que los ventiladores comerciales, que tengo entendido que son de 45 minutos, según los comentarios que hemos tenido de algunos científicos. ¿Hay otras preguntas? Bueno, mencionarles también de que conseguir los suministros, los accesorios, es muy sencillo. Nosotros les hemos dejado, junto con la hoja de verificación, la lista de los componentes que hemos usado, cuál es la marca y cuál es el modelo. Entonces, dentro de sus proveedores, ustedes pueden solicitar la compra de corrugados, que son bastante económicos, ¿ya? O las válvulas y demás componentes, que son componentes estándar. Yo mando y no contesto. ¿Sí? Adelante. Bueno. Quisiéramos saber si el doctor René se encuentra por este medio. Creo que no se encuentra en este momento. Sino, no más que agradecer la participación de todos ustedes, ¿ya? Si alguno tiene alguna duda adicional o hay alguna parte que no la ha terminado de escuchar, pues por favor le pedimos que lo digan ahora para poder explicarlo de nuevo o concluir la presentación. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Disculpe, soy Emerson Loaiza del Hospital Negreiros. Ayer probé uno de los ventiladores, ¿ya? Pero tengo problemas con la calibración del FiO2. Yo lo pongo al 100% y el ventilador tan solamente me está marcando a un 80%. Doctor, bueno, de hecho, en la primera parte de la capacitación habíamos mencionado de autoconfiguración, de autodiagnóstico, ¿ya? En la pantalla de autodiagnóstico nosotros podemos configurar la parte de la izquierda, ¿ya? A ver si hacer un poquito la cámara. Nosotros en la parte de autodiagnóstico configuramos la columna de la izquierda como personal asistencial. Configuramos la prueba de sistema, desconectando el sensor de flujo, ¿ya? Configuramos la prueba de señal audible solamente para apreciar de que sí existe el buzzer y se está funcionando, las alarmas van a funcionar, y configuramos la prueba de fugas para saber si es que existen alguna fuga en todo el circuito corrupto, en todo el circuito ventilatorio. Sin embargo, la columna de la derecha, la columna del filtro HMF, oxígeno en alta y oxígeno en baja, esta calibración de oxígeno, esta nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos instrumentos con trazabilidad que nos permiten determinar cuál es el nivel de oxígeno que se usa para la ventilación. Nosotros hemos configurado esto previamente y hemos realizado reportes con ese ajuste de oxígeno, con esta calibración de oxígeno, como ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros les recomendamos que no toquen esa parte porque esa parte nos pertenece a nosotros. Y nosotros en el laboratorio calibramos el oxígeno, ¿ya? Para que ustedes puedan usarlo de forma continua, ¿ya? No es como los ventiladores comerciales que usan el nivel de referencia del balón de oxígeno, lo toman como 100% y van haciendo una graduación o una interpolación interna.
¿ya? No, nosotros no hacemos eso. Nosotros tomamos el nivel de oxígeno en alta, que es de laboratorio, ¿ya? Y oxígeno en baja, que es de medio ambiente, ¿ya? Y hacemos ahí nuestra interpolación, pero considerando que vamos a tener instrumentos con trazabilidad. En algunos casos, los valores de oxígeno que se tienen en la red, pues no llegan al 100%. En nuestro caso, nosotros tenemos instrumentos que aseguran esta medida. Es por eso que esa parte les pedimos que no la toquen. Sin embargo, ya que se encuentra en este momento con esa dificultad, nosotros podríamos coordinar después de esta capacitación para poder solucionar ese tema. No entendí muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, llámenos para poder hacer solución de este tipo de situaciones. Pero le agradezco, doctor, que haya hecho la consulta para hacer la aclaración a todas las personas que están en la capacitación. Por favor, esta columna es parte de la calibración que nosotros realizamos y del reporte que nosotros garantizamos la calidad del ventilador máximo. Bueno, no, por favor, déjenos, doctor, déjenos su número de contacto para poder comunicarnos con usted después y coordinar cómo podríamos hacer la visita o cómo podríamos coordinar para solucionar ese tema. Gracias, Mauricio. Igualmente mencionar que tenemos, bueno, diferentes canales de contacto, entre ellos también está el correo electrónico. Lo vamos a poner también en el chat para que lo tengan en cuenta, masi@pucp.edu.pe, lo voy a escribir también. Bien. No sé si el doctor René ya se conectó. Hay unas personas que recién ingresan a la reunión, ¿ya? Entonces vamos a hacer un resumen rápido de la capacitación para poder, para que todos tengan acceso a la información, ¿ya? Vamos a partir del cero, vamos a apagar el equipo, vamos a apagar un servicio de computador, ¿ya? Mencionarles, entonces, rápidamente, ¿Podría poner? Ponle por favor el lugar. Bueno, les presento el ventilador Masi. Sí. Les presento el ventilador Masi. El ventilador Masi cuenta con una pantalla táctil, un botón de encendido apagado, una perilla de selección con la mano derecha. Tienen un sensor de flujo, ¿ya? Una toma de paciente, una toma de oxígeno, la toma de alimentación, la toma eléctrica, ¿ya? El encendido es hacia abajo, el apagado es hacia arriba, en el switch. Y por la parte posterior tenemos un extractor de aire para el motor de pasos. Internamente nosotros vamos a contar con un resucitador manual. Vamos a contar con un resucitador manual que viene conectado a un reservorio, ¿ya? Una tubería de oxígeno que va conectada a la pared, justo a este punto de acá del oxígeno. Por el otro lado tenemos un sensor de oxígeno, que es una celda, va conectada al chasis. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, esas son las partes físicas del ventilador, y para conectarlo y para encenderlo, nosotros, es importante, siempre que se enciende el ventilador debe de estar conectado. Si no está conectado, no se puede encender. Solo para probar, aquí está encendido, supuestamente, sin conectar, y no voy a poder encenderlo. No significa que esté malogrado, significa que hay que conectarlo, ¿ya? Tampoco no significa que no tenga batería. Tiene una batería con autonomía de entre 3 y 4 horas garantizadas por nosotros, y en realidad el laboratorio es mucho mayor. Tenemos en esta primera pantalla lo que es los modos de configuración de la ventilación. Por favor. Los modos de configuración de la ventilación nos permiten identificar cuáles son los modos ventilatorios con los que vamos a trabajar. Volumen control, presión soporte. Previo a esto, como en todo ventilador comercial, nosotros tenemos una pantalla de calibración, que es la pantalla de autodiagnóstico. En la pantalla de autodiagnóstico ustedes van a tener una prueba de sistema, que es una prueba donde se mide la presión
en estos dos puntos. Así que muy importante, cuando hagan la prueba de sistema, debe estar en Hamilton desconectado. Mide la presión en estos dos puntos y por tanto también se debe evitar que exista todo flujo de aire en esta zona, si no se crea un efecto de Venturi y se genera una diferencia en la medición de la presión. Por otro lado, tenemos una prueba de señal audible, solamente para verificar de que las alarmas puedan sonar, y luego tenemos una prueba de fugas, pero para esto debemos de terminar de conectar el circuito ventilatorio. Entonces conectamos el corrugado, conectamos el sensor de flujo, ojo acá el sensor de flujo, celeste para arriba, celeste en su color, ¿ya? Transparente acá, ¿ya? Entonces tenemos conectados corrugados el sensor de flujo. Aquí tenemos el sensor de flujo que es tipo Hamilton, ¿ya? Y acá tenemos el corrugado, ¿ya? Y además tenemos un elemento que es la válvula de inspiración-expiración. Esta válvula de inspiración-expiración tiene tres salidas, tres tuberías, ¿ya? Del lado donde existe una válvula de liberación de presión, que siempre debe estar cerrada, del lado donde existe la válvula de liberación de presión, que es esta parte de acá, vamos a conectar el corrugado. Conectamos el corrugado. Del lado, de forma vertical, vamos a conectar el sensor de flujo con el celeste, siempre en dirección del paciente, siempre en dirección del paciente, ¿ya? Y en la parte superior vamos a conectar la válvula PIP, ¿ya? De esta forma conectamos el circuito ventilatorio. Armamos eso. Ahora vamos a conectarlo. Bueno, previo a esto vamos a hacer la prueba de fugas. Vamos a bloquear el sensor de flujo y vamos a presionar acá la prueba de fugas. Esperamos unos segundos y nos va a medir si es que existe alguna fuga. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Hace una ventilación internamente, ¿ya? Hace una ventilación interna y lo que hace es hacer la ventilación a través de todo el corrugado y se mide si es que existe algún flujo de aire dentro de todo este corrugado. Si es que existe el flujo de aire, significa que existen fugas. En este momento ha pasado la prueba de fugas. Pero ¿qué pasa si de casualidad nosotros activamos la prueba de fugas, no terminamos de bloquear, ¿ya? Y recién bloqueamos después? Lo que va a suceder es de que va a aparecer un error. Un error como este, ¿no? Significa que no pasa la prueba de fugas. Entonces vamos a hacerla correctamente, vamos a bloquear correctamente, ¿ya? Y vamos a esperar a que pase la prueba de fugas. La columna de la derecha, por favor, la columna de la derecha, lo que es la diversión del oxígeno en alta y en baja, por favor, no tocar. Esta es la columna que nos corresponde a nosotros como parte de ingeniería, ¿ya? Acá tenemos el check de la prueba de fugas y nos vamos a la parte de regresar. La parte, cuando regresamos al menú de configuración de la ventilación. Para esto vamos a utilizar un pulmón de prueba. Vamos a conectar acá, ¿ya? Y vamos a configurar la ventilación con la que vamos a trabajar. Tenemos para configurar volumen tidal, frecuencia respiratoria, el trigger, ¿ya? El tiempo inspiratorio, y a partir del tiempo inspiratorio con la frecuencia respiratoria podemos podemos cambiar la relacionalidad. Por ejemplo, acá, tiempo inspiratorio lo elevamos a 1.5, ¿ya? Y la frecuencia respiratoria la podemos elevar a 20, ¿ya? Para tener una relación de 1 en 1 con un volumen tidal de 400. La parte inferior, donde se encuentran las variables mecánicas, son las variables como PIP y fracción inspiratoria de oxígeno. Estas variables se visualizan, se monitorizan dentro del ventilador, pero no se controlan dentro del ventilador, se controlan de forma externa, ¿ya? Y ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces vamos a dejar por un momento la PIP y la CO2 tal como están, y vamos a darle en iniciar la ventilación. Cuando ustedes empiezan con la ventilación, se van a encontrar con esta pantalla, donde en la parte izquierda van a tener las variables medidas, parámetros como presión pico, la presión plató. Vamos a darle un momento de silencio. Presión pico, la presión plató, la presión PIP, ¿ya? La compliancia estática, la frecuencia respiratoria, el flujo pico, el volumen inspiratorio, volumen minuto, la fracción inspiratoria de oxígeno y la relación nivel. Todas estas variables de acá son variables medidas, ¿ya? Son la medición de lo que tiene el ventilador. Tenemos tres gráficos principales: gráfico de presión, gráfico de flujo, gráfico de volumen, presión. ¿Ya? A ver, un momento.
Y por otro lado, tenemos acá en la gráfica de volumen presión y tenemos 3 botones en la parte superior, que son botón de stop, botón de pausa y botón de OK. Este botón de stop me permite detener la ventilación. Detiene la ventilación. ¿Ya? Puedo regresar a la ventilación con el botón de OK o con el botón o con este botón del perillero. Si presiono el perillero, regresa a la ventilación. Si presiono OK, también va a regresar a la ventilación. A ver. Ahí está. Regresa a la ventilación. ¿De qué me sirve el botón de pausa? Este botón de pausa me sirve para congelar el gráfico. Congelamos el gráfico, por ejemplo, en este punto, pero la ventilación se sigue realizando. Eso nos sirve para observar algún gráfico que pueda ser un poco complejo o alguna anomalía que pueda haber en la ventilación. Regresamos al gráfico volviendo a presionar pausa. A ver, vamos a dejarlo en la alarma, bloquear la alarma. Y lo que quería mencionarles, ¿ya? Es que la alarma está sonando por una razón, porque nosotros no hemos configurado las variables mecánicas. Las variables mecánicas como la PIP. La PIP se configura en la parte inferior, así como el FIO2. ¿Por qué? Porque la PIP y el FIO2 son variables externas. ¿Cómo las voy a configurar acá? Lo voy a configurar girando esta válvula PIP. ¿Ya? Voy a ver. Si yo configuro la ventilación con 10 centímetros de PIP, entonces yo voy a girar esta válvula hasta obtener en la medición, en mis variables medidas, estos 10 centímetros de PIP. ¿Ya? Tengo que obtener en esta parte de variables medidas lo que yo estoy configurando acá en la zona de configuración. ¿Ya? Entonces, de la misma manera como funciona la PIP, voy a hacer el mismo mecanismo con la fracción inspiratoria de oxígeno. Para esto nos vamos a conectar. Nosotros no tenemos en este momento un balón de gas lleno, pero ustedes probablemente lo tengan. Ya. Van a tener a la pared, probablemente. Y lo que les vamos a pedir de la conexión a la pared es que usen un flujómetro. ¿Ya? Un flujómetro como... un flujómetro como este, un flujómetro de bajo flujo, 0,15 litros por minuto, ¿ya? Y además que se conecte a un nipple, ¿ya? Con la conexión de nipple, ustedes pueden conectar este tipo de tubería, ¿ya? Esta tubería, bueno, la tenemos conectada a un concentrador, vamos a conectarla acá al ventilador, ¿ya? Y vamos a empezar a variar la configuración. Si yo, por ejemplo, quiero una configuración de 50% de oxígeno, vamos a encender el concentrador y voy a aumentar el flujo hasta obtener la medición de 50% de oxígeno. Obviamente, esta variable es un poco lenta, ¿ya? Es un poco lenta, pero va subiendo gradualmente. Esa es una buena pregunta. Nosotros dentro del diseño que hemos realizado, nosotros no hemos incluido un humidificador. Sin embargo, en algunos hospitales donde hemos visto conectado el MASI, han conectado el humidificador. ¿Ya? Y ha estado funcionando bien. Recomendación. Si ustedes conectan el humidificador, ya, que no está dentro de las recomendaciones del ventilador, si ustedes lo conectan, ya, tengan en cuenta de que el filtro HMS que vayan a conectar al paciente, muy probablemente va a retener todo el líquido, ¿ya? Y va a hacer que en el sensor de flujo, en este sensor de acá, en este sensor de acá se va a acumular un líquido. Así que cada cierto tiempo, cada 12 horas, cada 18 horas, tienen que estar observando si es que existe líquido decantado en esta zona de acá. ¿Ya? Cambiar de filtro o cambiar o hacer la limpieza que sea necesaria.
tener en cuenta esa parte. O sea, sabemos que están conectándolos con humidificadores, humidificación activa, humidificación pasiva. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes van a conectarlo, si ustedes deciden conectarlo, como cuando sale de la pared al flujómetro y cuando le colocan ahí directamente el humidificador, pues tengan en cuenta ese tema, que puede llegar a taparse de líquido y dejar de medir el flujo correctamente. ¿Ya? Esa consideración deben de tener. Bueno, en este momento, por ejemplo, nos hemos pasado del nivel de FiO2 y lo que hacemos es bajarle al flujo, le bajamos el flujo de oxígeno. Le bajamos el flujo ligeramente hasta obtener este valor de 50%. Ahora, ¿qué cosa me indica qué tan fino va a ser mi medición de FiO2 o de PIB? Para esto debemos entrar en las alarmas. Las alarmas, vamos a tener alarmas de presión máxima, presión mínima, volumen máximo, volumen mínimo, presión respiratoria, y dos alarmas que podrían utilizar ustedes bastante, que son el delta de PIB, que nos permite hacer más fina la medición de PIB. Si es que la PIB varía de 2 centímetros entre el configurado y el medido, va a saltar esa alarma. Y si es que la FiO2 varía, por ejemplo, vamos a configurarlo en 10, varía más de 10%, entonces también va a saltar la alarma. ¿Ya? Entonces, nosotros en este momento tenemos una configurado de FiO2 de 50 y nuestro FiO2 es de 51. ¿Ya? Por eso no salta la alarma. Nuestra PIB es configurada en 10 y nuestra PIB medida es de 10.5, por eso no salta la alarma. Pero ¿qué pasa si de casualidad, si por algún evento no previsto, existe un bloqueo interno, ¿ya? O la PIB se desconecta? Si la PIB se desconecta, automáticamente salta la alarma de PIB, ¿ya? Y para poder solucionar este tema, simplemente conectan la PIB correctamente para volver a la medición y la alarma también, la alarma va a desaparecer. ¿Ya? De la misma forma con el oxígeno. El oxígeno también va a hacer el mismo efecto. Solamente que el oxígeno es una variable un poquito más lenta, entonces no es preferible hacerlo con la PIB. ¿Se ha entendido hasta acá? Bueno, entonces lo que quisiera saber es si las personas que son que han entrado ahora último tienen alguna consulta hasta esta parte. Sí, un detalle adicional que hemos estado conversando con sus técnicos de ingeniería, ya, con los biomédicos, es de que nosotros tenemos capacidad de telemedicina a través de esta plataforma. Eventualmente podría generarse este tipo de gráfico, ojo, eventualmente podría generarse este tipo de gráfico. ¿Cómo se soluciona? Simplemente actualizando. Con esto ya tenemos los gráficos completos. Y para los que se conectan recién, ¿qué cosa es esta página web? Esta página web es una página web que nos permite visualizar la medición en tiempo real de los parámetros del ventilador. En la parte derecha se encuentran las variables configuradas, ¿ya? En esta zona de acá se encuentran las variables configuradas y las variables medidas se encuentran en esta zona de acá. ¿Ya? También va a aparecer una alarma si es que aparece en el ventilador. Si nosotros desconectamos nuevamente la PIB, aparece la alarma acá y aparece la alarma, se refleja la alarma en la telemedicina. Así que esta capacidad, estos usuarios y contraseñas para el acceso a telemedicina ya han sido brindados a sus biomédicos, ¿ya? Y si en algún caso, en algún hospital no ha sido brindado aún, estamos en contacto para poder solucionar ese tema, ¿ya? A ver, tengo unas preguntas por ahí. A veces en unos más siempre son quitar. Sí, una buena pregunta. Decía, límite de posición de motor. Alarma de límite de posición de motor. Ha sido una de las alarmas que han estado saltando en algunos hospitales. ¿Por qué sucede esto? Esta configuración, esta alarma saltó en una configuración de presión control con un driver pressure de aproximadamente 18 a 20, ¿ya? Con una frecuencia respiratoria muy alta. Y tengan en consideración también de que este no es un ventilador que sea accionado por turbina,
sino es un resucitador manual. Entonces, si nosotros tenemos una configuración de presión control, donde colocamos aquí en 30 y tenemos en 10, vamos a elevar un poquito la bit, vamos a elevarla hasta 12. ¿Ya? Vamos a iniciar acá con una frecuencia respiratoria de 20. Ya, aquí tenemos un driver pressure de 18. ¿Ya? Quiero que observen acá adentro que mientras que el ventilador tenga la capacidad de seguir inflando, de seguir presionando las paletas, lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa si llega el punto donde este resucitador manual ya no se puede presionar más las paletas? Es ahí donde va a saltar una alarma de límite de posición de motor. Cuando este resucitador manual ya no tenga capacidad para ejercer mayor presión. Y esto se puede dar con uno u otro paciente, ¿ya? Se puede dar dependiendo de los pasos dependiendo de los parámetros ventilatorios que tenga el paciente, como la compliancia. Habitualmente con compliancias de 40 se da este caso donde se da límite de posición de motor. ¿Qué es lo que pasa con esta alarma de límite de posición de motor? ¿Hace que deje de funcionar el ventilador? No, para nada. El ventilador va a seguir funcionando, va a seguir trabajando, va a seguir efectuando la ventilación todo el tiempo. Pero obviamente les está avisando de que en ese punto ya no va a poder darles más capacidad de lo que ya está brindando en ese momento. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en este caso tenemos una compliancia 56, ¿ya? Y estamos en presión control con un driver pressure de 18. Observen, por favor, cómo es que se acerca demasiado las paletas. Bueno, ahorita hay una diferencia de CO2 porque obviamente está aumentado la ventilación. Ya. Ahorita lo solucionamos. Y aparece la alarma de límite de posición de motor. Obviamente porque está cerrando por completo las paletas y ya no tiene capacidad de hacer una mayor ventilación que eso. Lo cual no quiere decir de que va a dejar de ventilar. Les va a brindar la misma ventilación. Pero ustedes tengan en cuenta de que no les va a poder brindar más que eso. Esa es la función de la alarma del límite de posición de motor. No es que vaya a dejar de funcionar, sino que ese es su límite de capacidad. Eso es todo. ¿Había otras preguntas? A ver. Hiperoxigenación. Oxigenación para procedimientos como la respiración. Ya, me parece que esta hiperoxigenación, nosotros contamos con 3 modos ventilatorios, para mencionarles. Nosotros contamos con 3 modos ventilatorios. Estas fugas han sido porque han cambiado de pulmón. Contamos con volumen control, presión control y presión soporte. ¿Ya? Nosotros contamos además, este ventilador cuenta con un resucitador manual que se va abriendo y cerrando. Estos temas de hiperoxigenación me parece que están más relacionados con modos de ventilación de alto flujo. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad de alto flujo para poder trabajar. Precisamente porque este ventilador tiene un resucitador manual interno. Es como estar bolseando continuamente. En algún hospital me dijeron, hay una interna ahí, un interno que está bolseando constantemente. Esa es la función de este ventilador. Por ahí van las soluciones. Y bueno, en verdad, muy contentos de haber tenido la participación de todos, de haber tenido preguntas interesantes. Esperábamos que el doctor Reneles se pueda dar un poco de las experiencias, pero me parece que ha tenido una emergencia. Sin embargo,
Vamos a estar en contacto con ustedes para cualquier consulta. Ya les ha brindado Sandra Pérez el número de la central telefónica y pues estamos a su disposición y a su servicio. Listo. Entonces, bueno, dicen que comparten la grabación. Vamos a tratar de hacerlo. Con Sandra, que está haciendo la grabación. Agradecerles a todos y bueno, estamos atentos a cualquier llamada o requerimiento de información. Recuerden que nuestra atención es 24 horas. Vamos a estar atendiéndoles las 24 horas para dar el soporte a los ventiladores más. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Mauricio y Esteban, por la presentación. Estaremos atentos. Tienen el número de la nueva línea MASI que va a estar activa a partir de lunes. Tienen el número de los ingenieros. El correo electrónico también los podemos atender y mediante los correos y los datos que ustedes nos dieron al ingresar a esta sesión les vamos a compartir la grabación. Estamos en contacto. Gracias y bueno, seguimos adelante todos trabajando por los peruanos y las personas que vivimos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.